conferencia académica. ¿Cómo maximizar la agregación de valor en la práctica? Hoy aquí les vamos a mostrar no solo cómo es el concepto y cómo se ha implementado en la práctica, sino unos resultados que se han obtenido de su aplicación. Entonces vamos a avanzar en esta línea. Básicamente vamos a resolver esto en 5 capítulos. Primero, ¿por qué trabajamos en la gestión de activos? Algo muy breve porque hemos estado hablando de eso todo el tiempo. Algo que creo que realmente es lo que direcciona, que es la estrategia. Cómo nos organizamos para efectivamente lograr lo que queremos. Las estrategias normalmente son muy útiles, pero a veces no sirven para nada por algo, porque les falta la parte táctica, es decir, la implementación. Entonces también vamos a hablar algo de eso. Y finalmente vamos a mostrar cómo efectivamente se ha logrado desarrollar eso con unos ejemplos puntuales, en este caso en el negocio de transporte. Habría querido mostrárselos también en refinación, en producción, pero no nos da el tiempo, entonces va cortito. Y por último vamos a sacar alguna conclusión en este tema. Entonces bueno, avanzamos. La gestión de activos es algo que es muy clave. A veces la gestión de activos, la gente tiende a pensar en eso como la gestión de un activo. No, el concepto es qué logro yo con ese activo. Eso es algo más allá. El valor que el activo puede generar. Y al final, teniendo en cuenta algo que es muy importante, y es que en cada una de las fases se construye valor. En cada una de las fases. Entonces, desde el diseño, cuando tenemos la oportunidad de diseñar un activo, somos privilegiados porque estamos pudiendo intervenir desde la primera fase un activo que va a funcionar mejor, pero cuando no es así, también lo podemos hacer en las siguientes fases. Durante la instalación y la construcción, a veces hay cosas bien diseñadas, pero que en su construcción desafortunadamente se desvían de lo que está previsto. Posteriormente en la operación, haciéndolo como se debe. Finalmente en el mantenimiento, en la parte de mejoras, que siempre las hay, nos hablaron varios casos ahorita en el panel. Y por último también en la desincorporación. Hay momentos en los cuales no es conveniente ya continuar con un activo y hay que tomar eso en cuenta con anticipación e intervenirlo adecuadamente. Esto en general es lo que hemos estado revisando en el Congreso, entonces no voy a redundar mucho en eso y me voy a enfocar en cómo hacerlo. Entonces arrancamos con la estrategia. La estrategia a veces la gente la ve como algo que se le ocurre por ahí a un genio en la compañía para embolatar a los gerentes y a todo el mundo una semana y un poco llevarlos a algún sitio y pensar y botar globos. No, la estrategia, la verdad, es algo que es el primer paso. Si uno no tiene una estrategia, no sabe para dónde va. La estrategia, bien o mal, le dice a dónde quiere llegar. Y esa es la importancia, que alinea a la organización. Entonces, ¿por qué hacemos estrategias? Primero, porque necesitamos cambiar. Si vamos a hacer el statu quo, no necesitamos estrategia, necesitamos procesos. Lo segundo, para alinearnos, la mejor forma de comunicar a la organización es sabiendo hacia dónde vamos, para trasladar cómo se va a crear valor. Tercero, para liderar y gestionar, es decir, si todos sabemos cómo se va a mover la organización, claramente podemos empujar desde el liderazgo hacia abajo adecuadamente. Y por último, y realmente el objeto de todo, para lograr resultados. Esta es la razón de ser de la estrategia. No es ocupar a los gerentes una semana ni a los equipos gerenciales, sino ubicar a la organización en lo que se quiere hacer. Pero las estrategias tienen un problema grande y es que son fáciles de hacer. Una estrategia, normalmente cuando uno conoce bien de un negocio, la saca rápido, pero son difíciles de ejecutar. Hay muchas empresas que tienen muy buenas estrategias, pero no tienen buena ejecución y no logran nada. Entonces la estrategia es el 10% del esfuerzo, el 90% del esfuerzo es la táctica, llevar esa estrategia a la realidad. Entonces la estrategia es necesaria, pero no es suficiente, es el principio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos traducir esa estrategia en resultados. Necesitamos lograr que eso que se soñó se traduzca en lo que esperamos nosotros, agregación de valor. ¿Y cómo medimos nosotros la agregación de valor? Que nuestros accionistas estén satisfechos, los clientes sean fieles, nuestros procesos sean efectivos y que nuestra gente esté focalizada y motivada.
tenemos una aproximación muy estándar, que es la de Kaplan y Norton, ya tiene muchos años, hay miles. Lo importante es tener un método para hacerlo más eficientemente. Entonces, claramente, estrategia al principio y el reto es volver esa estrategia en resultados. ¿Cómo lo hacemos? Ahí viene la parte táctica y vamos a hablar un poco de eso. Hay muchas formas de hacerlo, pero al final, ya lo decía Aristóteles antes, mucho antes de que nosotros estuviéramos acá, la excelencia hay que convertirla en un hábito en las organizaciones. Hacer las cosas bien no debe ser algo que es eventual, esporádico para un premio, sino debe ser el normal actuar de una compañía. ¿Cómo logra uno eso? Entonces, para eso hay muchas ayudas. Primero, la estrategia, tener claridad de para dónde vamos. Si no sabemos para dónde vamos, no vamos a llegar a ningún lado. Lo segundo, una estructura que se acorde con eso. La estructura tiene que seguir la estrategia. O sea, nosotros tenemos que armonizar las personas, el equipo humano que tenemos para empujar, donde tengamos la autoridad, sí, pero también la coordinación y la interdependencia, que todos sumen. Tercero, las personas. Necesitamos estos empujes con gente que esté alineada, que esté comprometida, que esté adecuadamente motivada para desarrollar lo que se quiere. Cuarto, con procesos. Efectivamente tenemos que tener la capacidad instalada para desarrollar lo que queremos, los incentivos adecuados para que no dé lo mismo hacer o no hacer, o quedarse quieto o moverse. Y por último, esto ya es adición mía, lo primero es tomado de Galbraith, y la tecnología, que es algo que hoy en día está absorto en todo lo que hacemos y que hay que incorporarlo. Claramente, esto es una forma de hacerlo, hay 10.000, eso es como rascarse. Podemos usar el palito, podemos usar los dedos, podemos pedirle a la señora, no importa. Lo importante es que uno tenga un método y lo haga adecuadamente para que le funcione. Entonces, ¿cómo pega eso con el sistema de gestión de activos? El sistema de gestión de activos, y aquí Joao y yo somos muy impulsores de eso, no es un fin, es un medio, es una herramienta. Como cuando uno coge una caja de herramientas y quiere mover un tornillo, coge una llave de tuercas. Ese es el sistema de gestión de activos, es la llave de tuercas. Nosotros no tenemos el sistema de gestión de activos per se, para nada distinto de lograr otras cosas. ¿Y qué es lo que queremos nosotros lograr? Maximizar la agregación de valor. Ese es el tema. O sea, ¿para qué hacemos nosotros gestión de activos? Para tener mayor valor para quienes invirtieron en esos activos. ¿Cómo lo hacemos? Mejorando el desempeño de los activos, optimizando los costos, gestionando los riesgos, impulsando el crecimiento del negocio, tomando decisiones mejor soportadas y satisfaciendo a nuestras partes interesadas. Para eso está el sistema de gestión de activos, no para otra cosa. O sea, eso no es para darle trabajo a consultores, ni para lograr la norma ISO 55000, no. El propósito de la gestión de activos es agregar valor. ¿Me la devuelven, por favor, que se me disparó ahí? Es agregar valor para la organización. Aquí está descrito un poco más con detalle algunas ideas alrededor de eso, y en el material del Congreso lo van a tener ustedes, pero en aras del tiempo, nuevamente, no hay ninguna metodología universal, única, que se pueda usar. Esto es una forma de verlo, se puede ver de distintas formas. Este es el concepto que está en la ISO 55000, puesto en un dibujito distinto, pero eso es lo que está ahí. O sea, es un sistema de gestión para lograr el propósito de la organización, que es agregar valor con esos activos. Entonces, los sistemas de gestión, estos se lo inventaron hace muchos años, es un ciclo cerrado de planear, hacer, verificar, actuar, en el cual ustedes ven aquí unos numeritos, la organización, las necesidades y expectativas y los resultados esperados. Al final, aquí ustedes ven los números de la norma en los cuales está eso descrito. Eso no interesa, el número y sabérselo. O sea, la gente que tiene un librito y dice el punto 4, el punto 7 de la norma, no le coman cuento. Lo que hay que comerle cuento es al concepto. Lo que nosotros necesitamos es esto, que la organización se mueva armónicamente, que efectivamente ese sistema de gestión de activos potencie las capacidades que hay para lograr lo que queremos, lograr resultados. Ese es el concepto clave que tenemos nosotros que tener ahí. Entonces ya
con eso barrimos toda la teoría, hemos visto cómo nosotros tenemos un propósito en la organización, tenemos una fase del ciclo de vida de los activos, tenemos una estrategia, tenemos una parte táctica que es cómo ejecutarlo. Pero eso suena como a palabrería, suena como a carreta, o sea, se juntaron 10 por allá, quieren vender un libro o lo que sea. No, vamos a mostrarles algunos ejemplos que ilustran esto llevado a la práctica, cómo se ha desarrollado y qué potencia da. Entonces, vamos a arrancar con una fase que es el diseño y construcción de oleoductos. Y aquí hay un concepto que ustedes muchos habrán visto, y es el modelo de queso suizo, básicamente múltiples capas de protección. Cuando uno tiene una laminita de queso nomás y tiene un puntero como este que tengo yo a la mano y comienza a disparar así, es muy fácil que esa luz pase al otro lado, porque hay muchos huequitos a los cuales uno le puede pegar. Cuando ya pone 2 laminitas, ya es más difícil. Cuando pone 3, es más complejo. O sea, tiene que estar muy enchiripado uno para que le pegue la lámina a uno, la 2, la 3. Y esto es lo que hace uno en este tema de mitigación de riesgos. Estamos hablando, metiéndole varias capas para garantizar que si algo falla haya un siguiente nivel de protección que cubra y que efectivamente no se materialice el riesgo. Conceptualmente es eso. Ya cuando lo vemos de una forma práctica, y esto lo hemos desarrollado en diferentes oleoductos aquí en Colombia, lo que hace uno es montar unas capas preventivas o de protección para impedir que ocurran las cosas, y montar unas capas de mitigación para que, aún en el caso que falle todo lo que uno puso, tenga la posibilidad de controlar o reducir las consecuencias. Y ustedes ven aquí varios ejemplos. Por ejemplo, protección mecánica de los ductos, sistemas de detección de intrusos, vigilancia electrónica, recorridos de derecho de vía, en capas preventivas. En capas de mitigación, pues ahí ustedes lo ven, monitoreo, disminución de volúmenes, detección de fugas. Aquí vamos a ilustrar apenas unos pocos. Pero ¿eso para qué va? Esto va a decir que si alguien tiene conciencia de esto cuando está diseñando un oleoducto, le salva la vida a todos los pobres desgraciados que van a estar después de él operando y manteniendo eso. Porque efectivamente tuvo en cuenta algo que le va a permitir que eso funcione. El que no lo tuvo en cuenta metió en aprietos a todo el mundo que va a estar después viviendo y sufriendo con ese activo. Entonces, eso es la mitigación de riesgos en el diseño. Llevado a ejemplos típicos, por ejemplo, estos son cosas que se han hecho aquí en Colombia, lastrados de concretos, profundizaciones de tubería, instalaciones de fibra óptica, rellenos por encima de la tubería con suelo cemento para evitar la afectación de terceros, instalación de láminas, instalación de losas prefabricadas. Estos son cosas típicas que se hacen. Detección de intrusos, sistemas para detectar en tiempo real y transmitir información y detectar intrusos, fugas, corrosión, movimientos del terreno. Todo esto lo puede hacer uno cuando está diseñando un ducto. Hoy tenemos la capacidad de hacerlo. Si nos toca hacerlo, si tenemos la bendición de poder hacer otro nuevo tubo, tengámoslo en cuenta. Disminución de volúmenes, si es que efectivamente, no obstante todo lo que hagamos, sucede una catástrofe, hay un terremoto y se va un pedazo de oleoducto, pues pongamos válvulas de cheque para disminuir los volúmenes que se puedan drenar, detectemos las fugas en línea para garantizar que en tiempo real podamos conocer qué es lo que está pasando. Entonces, estos son simplemente ejemplos, no es exhaustivo, es apenas ilustrativo para mostrar cómo se agrega valor considerando el ciclo de vida completo del activo, no solo pensando en el CAPEX o en la inversión inicial. Hay que considerar desde el diseño la mitigación de riesgos, hay que poner las capas preventivas, las capas de mitigación, y cuando nos vamos al caso contrario, y es que se busca hacer ahorros en el corto plazo, pues lo que tenemos es que sufrir las consecuencias porque no vamos a tener toda la funcionalidad ni toda la protección que requerimos. Segundo tema que vamos a ilustrar, vamos a mostrar 3 ejemplos, ahí mostramos en el diseño, pero supongamos que no estamos en el diseño y no nos tocó atender la operación de un ducto que infortunadamente no tiene esto montado y hay que instalarse y está uno enfrentado, por ejemplo, al hurto de combustibles. Y aquí vamos a ver un caso real, que es el caso colombiano, en donde esta secuencia que ven ustedes, los que están atrás y no logran ver, es cada año desde 1992 hasta 2002,
la tendencia de volúmenes hurtados en los poliductos en Colombia, hasta que en el año 2002 llegó a ser de 7.270 barriles por día. Multipliquen eso por 42 y les da galones. 350 millones de dólares a precios de hoy, sin incluir impuestos. Si le mete un impuesto, 700 millones de dólares de pérdidas por año de robo de combustibles. Y no es que aquí seamos los más ladrones, hay más. O sea, si ustedes van a México, los volúmenes frente a esto son 7 veces más hoy. Si van a Angola, se roban 150.000 barriles de crudo por día. ¿Por qué se da eso? Porque claramente hay un incentivo económico y se va generando todo un aparato alrededor de esto. Entonces, esa era la situación hasta 2002 y en ese momento nos tocó enfrentar ese problema. Aquí ven ustedes algunas válvulas ilícitas. Uno cree que esto es de mentiras, pero esto es un oleoducto al cual le han instalado muchas válvulas para robar la gasolina, para robar el combustible. Cuando ustedes iban y abrían un grifo del agua de una casa en Fontibón, salía gasolina en vez de agua porque estaba conectada a través de una manguera a esto para robar combustibles. Una problemática bien desbordada, con toda una red delincuencial alrededor, dado que los volúmenes eran importantes, con carrotanques dedicados a esto. Aquí ven ustedes robo que se hacía artesanalmente y se llevaba a través de pimpinas también o de galones de combustible. Transporte fluvial, esto no es formal, esto todo es robado, que se lo llevan por los ríos llevando el combustible. Entonces, una problemática bien complicada, primero porque había facilidad para hacerlo, había compradores, había una situación social compleja, impunidad, desempleo, consumidores del producto y muchas otras causas. Estábamos en una situación bien compleja. ¿Y qué hace uno ahí? Se pone a llorar, se pone a lamentarse, se queja del país, se queja del mundo, se queja de la humanidad o actúa. Entonces nos decidimos a actuar. Hay otros que no han actuado y siguen en una senda creciente. ¿Qué se hizo? Entonces, bueno, muchos factores, ya lo vimos, y la situación, esto ya lo mencioné, 305.000 galones diarios de pérdidas y precio, ingreso al productor, 350 millones de dólares por año de pérdidas para la compañía. Entonces, ¿qué se hizo? No podemos sentarnos a llorar, nos toca trabajar. Estrategia, primer tema de los que hablamos atrás, una estrategia integral para controlar esto. Con muchas acciones que aquí no se pueden, me lo puedes devolver por favor, que aquí no se pueden describir en detalle porque pues hacen parte de algo reservado, pero estrategias orientadas al control operacional, a temas técnicos para dificultar el hurto, para endurecimiento de penas, para reacción de autoridades, temas judiciales, temas de tecnología, todas confluyendo a ahogar ese problema, a evitar que eso se siguiera acrecentando a través de un ciclo PHBA, como lo veíamos anteriormente, que permite mover esto. Pero eso no se logra sentándose uno a decir, uy, es que aquí no hay pena, nada. No, hay que hacer una ley. Entonces se hizo una ley de control de apoderamiento en la cual ya si cogían a alguien robando o si tenía intervención en esto, tenía que sufrir una pena, digamos, monetaria y también privamiento de la libertad. Eso estaba establecido ahí. Judicialización, entonces se hicieron convenios interadministrativos porque nada se saca con tener la ley. Moisés nos dio los 10 mandamientos y la humanidad sigue como está. Hay que tener detrás algo que impulse que la ley se cumpla. Entonces pues ahí estaban todas las estructuras de apoyo y toda la cosa, la fiscalía, la policía, el CTI, todo el mundo actuando con los jueces para que esto coordinadamente funcionara. Reacción de la fuerza pública para que efectivamente cuando se detectaran estos eventos se pudiera actuar. Y finalmente, lo que ustedes ven, este es el resultado, esto fue lo que pasó. Entonces, esta era la foto fea, los 7.270 barriles. Nos pusimos a trabajar duro en la estrategia de gestión de activos para buscar que esto dejase de ser un problema. Y miren ustedes, cada numerito que ven acá es el número en barriles por día de pérdidas de los poliductos de Ecopetrol. Bajaron de los 7.270 a números 20 barriles por día. Más de, no sé, 99.6% de reducción, de una forma sostenida, porque hay un sistema integral detrás gestionando esto.
No es un gerente que en un momento se le ocurrió y dijo vamos a empujar esto, sino es toda la organización y de hecho todo el Estado moviéndose hacia esto. Entonces, ejemplo, control de hurto de hidrocarburos en Colombia. Entonces, eso tampoco salió de una, eso no fue que se sentaron 4 científicos, no, habíamos tenido muchos problemas y hubo que ir esto reformándolo, ajustando, y todavía hay que hacerlo, porque ustedes saben que más demora uno en inventarse algo que por el otro lado en inventarse la contra. Entonces esto es de seguir trabajando, pero efectivamente dio resultados y se ha venido ajustando. Ahí ha funcionado y ha sido muy útil la tecnología para todo este desarrollo. Tercer tema, tercer ejemplo, y con esto voy a cerrar los ejemplos y luego me voy a los números consolidados. Una experiencia importante, y lo decían nuestras compañeras ingenieras ahorita que hablábamos, y es la tendencia que hay a creerse los paradigmas. Entonces alguna de ellas le decía a alguien, no, ¿usted qué va a ser ingeniera? O eso va a salirse a los 6 meses. No, aquí vamos a ilustrar cómo. Algunos paradigmas que se daban en el transporte de crudos. Primer paradigma, no se pueden mover crudos pesados por un oleoducto como Sensa. A mí, en la carita, me decían los canadienses, los mejores transportadores del mundo, no se puede mover ese crudo pesado por ese tubo, por la topografía, por el diámetro, por lo que ustedes quieran. Segundo, se van a depositar asfaltenos hasta impedir la utilización de eso, o parafinas. Se nos va a volver una vela, se va a volver un taco de asfalteno, eso no va a servir. Si ustedes se lo tiran, ustedes se tiraron los 2.300 millones de dólares que costó eso. Las bombas centrífugas no pueden mover estos crudos pesados, solo lo pueden mover bombas de desplazamiento positivo. Ese era un paradigma que había ahí. No se pueden bachar estos crudos pesados con crudos livianos. Usted se tira el crudo liviano, no funciona. Si nos hubiésemos quedado en eso, estábamos en eso. Ese era el paradigma. Si las ingenieras no son, pues la señora no es ingeniera, estaría estudiando otra cosa. Ese es el paradigma. ¿Qué hicimos? Nuevamente nos pusimos a trabajar. Estudios técnicos rigurosos, porque esto tampoco se trata de ver quién es el más aventajado, quién es el más lanzado, esto porque hay que tener cuidado con el activo, hay que garantizar que lo que se haga en él sea de verdad fundamentado con el ICP, que ahora creo que lo llaman ICP, laboratorios, plantas pilotos, pruebas, todo esto, pruebas en ductos. Esto se fue probando a escalas crecientes desde el laboratorio, plantas piloto, los tubos más chiquitos, hasta llegar efectivamente a las secciones donde esto se podía hacer, ajuste de todos los procesos de operación y mantenimiento, inversión en infraestructura. Esto no es solamente carretas, sino hay que meterse y meter plata y hacer inversión y todo esto, desarrollar la gente, asegurar competencias, cambiar nuestro esquema de comercialización. Nosotros en Ecopetrol solo vendíamos crudo caño limón y eventualmente algún otro crudo del oleoducto trasandino, crudos pesados. Eso no se vende, eso a nadie le interesa. Cambiar todo nuestro esquema de gobierno, porque seguían atravesándose algunos accionistas. Entonces, ¿qué tocó? Comprar la participación de esos accionistas que se atravesaban para viabilizar lo que había que hacer. Cambiar las refinerías, no era solamente porque las refinerías estaban acostumbradas a una dieta de crudo caño limón, de crudos livianos, el Cusiana, el Cupiagua, les llevaba uno esto y es como, no sé, es como digerir otra cosa distinta, no funciona, había que hacer inversión ahí y ajustar gradualmente para ir incrementando e ir ganando confianza en esto. Entonces, ¿qué permitió esto? Pues lo que permitió es esto. Ya movimos 2.000 millones de barriles de crudos pesados. ¿Dónde estaría ese crudo si nos hubiéramos creído que no se podía mover? Allá enterrado. ¿Para qué ha servido esto? Para generar valor para nuestros accionistas. 1.364 millones de barriles de crudo mezcla y 1.109 millones de barriles de crudo liviano. Eventualmente nos habríamos quedado moviendo solo el crudo liviano y eventualmente el crudo mezcla, sin mover el crudo pesado. Y hoy lo que tenemos es crudo pesado y ojalá que tengamos mucho para seguir moviendo. Entonces, ese es otro ejemplo de gestión de activos, moviendo todo lo que hay que mover para garantizar que el activo funcione adecuadamente. Pero veamos la foto integrada. Entonces veamos todo el negocio de transporte de Ecopetrol. Entonces, ¿cómo maximizamos esa agregación? Operación remota centralizada, mejores prácticas. No siempre el negocio de transporte fue tan bonito como ustedes lo han visto en las presentaciones recientes. Eso fue un proceso gradual
difícil, en el cual hubo que asegurar procesos, hubo que aplicar tecnología, hubo que mejorar sobre todo las competencias del personal, hubo que hacer inversiones, asegurar efectivamente una toma de decisiones bien soportada y sobre todo un cambio de concepto de negocio. El negocio de transporte en Colombia se veía como un centro de costos. Entonces mis clientes eran el señor de upstream, el señor de refinación, y cada vez que íbamos a hacer cualquier cosa nos decían, bájele. Pero bájele, ¿por qué? Al presupuesto, quiero decir, porque es que es mucha plata. O sea, ni siquiera habían visto el número, el 50, el 70, el 80%. ¿Por qué? Porque no se veía la agregación de valor que había con esto. Ya cuando se vio que era un centro de beneficios, que no solamente era algo que demandaba plata, sino que también generaba plata, cambia totalmente el enfoque. Entonces, ¿cómo logró eso? ¿Cómo se transformó el negocio? Entonces, en 2002, la foto esa fea que veíamos atrás, todo ese gran nivel de pérdidas de hurto y demás, baja competitividad, alto impacto del entorno, el valor económico agregado que teníamos en ese momento era 19.7 millones de dólares por año, con unas pérdidas con dólares de esa época de 103 millones de dólares. Es decir, el negocio daba pérdidas, estaba para cerrarse, ¿cierto? Igual que nos pasaba con las refinerías o con otros negocios. Entonces, ¿cuál era la situación en la que estábamos? Esa, en 2002. Entonces, arrancamos, hicimos todo eso que acabamos de describir, no me voy a voltear en eso, pero básicamente un proceso de 2003 a 2011, en el cual se hizo transformación y aseguramiento de todo, personas, procesos, tecnología, cultura, todo, se movió todo, de tal forma que se logró consolidar nuestro segmento de transporte como un operador eficiente de oleoductos y poliductos. En 2002, cuando nosotros íbamos a cualquier cliente, preferían montar su propio negocio de transporte, preferían traer un socio internacional para que hicieran los ductos, para que operaran y mantuvieran los ductos, porque no había confianza en la capacidad local de hacerlo. ¿Cómo se gana la confianza? Demostrando que sí se puede. Ese fue el proceso que se hizo en este periodo. Adicionalmente, aquí ya llegó un direccionamiento estratégico para cambiar a centro de beneficios. Pasamos de centro de costo a centro de beneficios. Hicimos lo que Edna nos comentó en refinación, lo hicimos también en transporte, el benchmark, el control del entorno, y en 2012 ya montamos el centro de beneficios, empezó a operar Zenit, y en 2014 ya teníamos un resultado como centro de beneficios de 917 millones de dólares. No es que pasamos de menos 80 a 917, fue todo este camino. En ese camino se fue ganando cada pesito que se logró para llegar a eso. Y después, ¿qué se ha dado? Básicamente de 2015 a 2023, consolidación. Los resultados anuales promedio de Zenit en este periodo han sido de 1.148 millones de dólares de utilidad promedio. Entonces teníamos este mosco en la sopa que se querían deshacer de él, y hoy tenemos este negocio que está arriba. Eso, señores, se llama gestión de activos en la práctica. Se llama saber para qué tiene un activo y qué debe hacer para agregar valor a sus accionistas. Y esto no es teoría, esto es práctica. Entonces sí se puede. Y hay que organizar a la organización alrededor del propósito, darle los medios, darle los recursos y empujar para donde se corresponde. Finalmente, pues esto lo que dice es una estrategia bien ejecutada, con un buen liderazgo, da resultados. La gestión de activos nos ayuda a balancear riesgo, desempeño, sostenibilidad. No es un medio, es el fin. O sea, nosotros no montamos una gerencia de gestión de activos, no. Nosotros lo que hicimos fue cómo hacemos valor con este activo. Ese era el propósito. Si no se mide, no se gestiona. Hay que medir los beneficios, hay que ganarse el siguiente presupuesto, hay que ganarse la confianza, hay que ganarse la siguiente operación. No se trata de llegar, no se ha llegado. Si ese negocio se queda quieto, va para el hueco. Hay que seguir gestionándolo todos los días. En gente, en cultura, en procesos, en tecnología, en todo. Si no, nos puede coger para otro rumbo. Y por último, lo que no crece, decrece. Cuando no se logra el objetivo, cuando se logra el objetivo es el nuevo piso. O sea, nosotros no tenemos que estar confortables con los 1.100 millones de dólares. Eso es una visión muy corta.
Hay que lograr que ese negocio sea 2, 3 veces más grande de lo que es hoy. Ese es el propósito de quienes gestionamos activos. Generar crecimiento, generar mejoras, agregar valor. Esos son los mensajes. Muchas gracias por la paciencia y por esperar.